Hola, bienvenidos a La Biblia Te Guía, donde escucharás un mensaje de parte de Dios para tu vida. Hermanos, buen día. Bendito sea el Señor y benditos sean todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor y bendecido en tu vida el Señor sea bendecido a través de tu forma de vivir, a través de tu forma de hablar, a través de tu manera de encarar estos tiempos que estamos viviendo. Quiere el Señor manifestarse con gloria y con poder a través de tu vida. Y será así. Ciertamente se cumplirá esto si le buscamos, si con todo nuestro corazón le buscamos a Él en primer lugar en nuestra vida. Él nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo lo que podamos necesitar en esta vida están prometidas en ese versículo, el capítulo 6 del libro de Mateo, el Sermón del Monte. El Señor dice ahí claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sabemos que el reino de Dios significa la autoridad soberana de Dios, el reinado de Dios, y cómo gobierna con su autoridad soberana sobre su pueblo a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos tiene que llenar. El apóstol Pablo nos manda: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos venir a ser llenos del Espíritu Santo? Pablo nos lo dice claramente en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Dice allí: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el Señor, es viniendo a Él, es buscando su presencia, es doblando nuestras rodillas, es orando, clamando, buscando su rostro, derramando nuestros corazones como agua delante de su presencia, en comunión con Él, como somos llenos del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo nos guía a la palabra de Dios, donde están los mandamientos del Señor, para que los conozcamos, para que los reconozcamos y para que los vivamos por el poder de su fuerza en nosotros. Esta es la manera en la cual Dios nos llama a vivir en todo tiempo, en todo tiempo. Pensamos que nuestros tiempos son tiempos difíciles. Bueno, ya había tiempos difíciles en los tiempos en los cuales vivían los apóstoles, en los cuales vivían esa iglesia que leemos en las páginas del libro de los Hechos. Esa iglesia también estaba rodeada de problemas, de dificultades, de lucha, de opresiones, de persecuciones, desde adentro y desde afuera. Y ellos se mantuvieron allí firmes y nos dan testimonio, y ahora son esa grande nube de testigos que nos están mirando a nosotros desde las regiones celestiales y nos están también ciertamente animando para que nosotros podamos correr la carrera, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, despojándonos del pecado y de los pesos que nos asedian, para poder correr bien la carrera y llegar a la meta y recibir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el versículo 16 del capítulo 1 se nos dice que de su plenitud tomamos todos. Hay plenitud en Cristo, hermano. Plenitud para vos y para mí. Es decir, ninguno de nosotros puede decir que no tiene recursos, que no tenemos fuerzas, que nos falta alguna cosa para hacer la voluntad de Dios. Aquí está la palabra que nos responde: de su plenitud podés tomar. Y gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque ahora sobre cada uno de los que son verdaderos hijos, verdaderas hijas de Dios, Dios está en una disposición favorable. Qué bueno poder contar con el favor de Dios. Eso es lo más increíblemente grande y poderoso y maravilloso que alguien puede contar en esta vida. Contar con el favor de Dios.
Eso es lo que significa gracia de parte de Dios. Gracia de parte de Dios significa su favor, su bendición, su presencia, sus recursos, su salvación, su brazo poderoso a nuestro favor, porque nosotros queremos, deseamos y con todas nuestras fuerzas hacemos su voluntad. Y entonces contamos con Él, con su favor. Aquí, hablando de la salvación y hablando de que la salvación es por la gracia, por esta gracia, por este favor inmerecido, por esta actitud de favorecernos que tiene nuestro Dios y Padre, leemos aquí en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Es decir, que el origen de nuestra salvación es la gracia de Dios. Sabemos esto, es elemental ciertamente, pero el hecho de que sea elemental significa también que es fundamental. Es decir, es el fundamento. Ninguno de nosotros puede ser salvo por otra cosa más que por el favor inmerecido de parte de Dios, por su gracia, por su gracia. Y esto es desde el principio hasta el fin. Es conforme a la promesa de Dios dada en su palabra a través de Cristo, es por la fe, es por la gracia, es por el favor inmerecido del Señor, es por la confianza que le tenemos de que Él nos comunica la verdad y su palabra es verdad. Nosotros le creemos a Dios, creemos a su palabra, creemos lo que Él nos ha dicho. Y Él dice que es por gracia nuestra salvación, porque Él nos ha favorecido de tal manera, enviando a Jesucristo para que ocupara el lugar que vos y yo deberíamos de haber ocupado en aquella cruz, y Él recibió el castigo de nuestra paz y por su llaga somos nosotros curados. Y dice aquí, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el instrumento por el cual nosotros nos apropiamos de esta salvación que Dios nos da en su gracia. Es como el tenedor que para llevar a nuestra boca el alimento para que todo nuestro ser entero sea fortalecido, robustecido, sanado a través del alimento sano que podamos ingerir. Así es la fe es el instrumento para apropiarnos de la salvación. Y luego dice, para que no nos quede duda, ¿no? Y esta palabra, porque por gracia sois salvos, habla de que nuestra salvación es constante, es permanente, porque la idea ahí es, son salvos, fueron salvos y continúan siendo salvados. Nosotros sabemos que el Señor nos ha perdonado, nos ha justificado, pero ahora, y esto es importante, esto es luz que viene del Señor a través de su palabra, estamos siendo salvados ahora en este mismo instante. ¿De qué estamos siendo salvados? Bueno, del poder contaminante y el poder controlador del pecado. El pecado que se manifiesta a través de los pecados, ¿no? De esas obras de la carne, de la cual leemos allí en Gálatas capítulo 5. Adulterio, fornicación, iras, envidias. Bueno, allí está la lista, ¿no? Tenemos que tener presentes que el Espíritu que vive en nosotros nos libra del poder de la carne. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra ahora de la ley del pecado y de la muerte. Ley significa un principio que gobierna. Antes el principio que nos gobernaba, antes de recibir a Cristo, antes de tener a Cristo por la fe viviendo en nuestros corazones, el principio que nos gobernaba era el principio de la carne, del pecado en la carne. Pero desde el momento en que somos de Cristo y que vino el Espíritu Santo a habitar dentro de nosotros, ahora hay un principio nuevo que nos domina, es el principio del
espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida, ese principio gobernante que ahora actúa en todos los hijos y las hijas de Dios, actúa para la liberación, para la libertad del poder dominante, esclavizante del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos libres y siervos de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen la autoridad del Señor en tu vida y en mi vida. Están ahora por el Espíritu y por la palabra, sometiéndonos al Espíritu y a la palabra, somos verdaderamente libres, porque esta es la bendición que Cristo nos vino a traer a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos recibido el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dentro nuestro ahora vive el Espíritu Santo por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, de la cual nos está hablando aquí este capítulo 2, versículo 8 de la carta a los Efesios. Nos dice, recién leímos en Juan 1:16, de su plenitud. Esta es la plenitud que vino a traernos el Señor Jesucristo y que Él quiere que vivamos en este día y cada uno de los días de nuestra vida. Dice aquí: porque por gracia sois salvos, fueron y continúan siendo salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es el don de Dios, es el regalo que Dios nos ha dado. La salvación, el perdón de nuestros pecados, la justificación, la santificación, la redención final de nuestros cuerpos al tiempo de la resurrección o de la transformación sin ver muerte al momento en que Cristo venga a buscarnos como Él nos prometió. Todo esto es don de Dios, es un regalo de Dios, toda esta salvación. Luego dice que no es por obras, y no es por obras para que nadie se gloríe. La gloria en la salvación, así como en la creación, la gloria siempre es la gloria para Dios. Y vos y yo tenemos que estar ocupados siempre en esto. Señor, te doy gracias, porque si hubiera sido por las obras, Señor, mis obras, ¿qué son mis obras? Aún las mejores que son, están manchadas por la injusticia, manchadas por la envidia, manchadas por el pecado. ¿Qué son mis obras, Señor? Pero te doy gracias porque nos revelas en tu palabra que la salvación no es por obras, sino que para que toda la gloria sea tuya, Señor, Dios nuestro, es por la gracia, es por tu gracia, por tu favor, inmerecido ciertamente. Y luego en el versículo 10 nos habla de la nueva creación. Somos hechura suya, es decir, Él nos ha hecho una obra ahora artesanal, por decirlo así, ¿no? Somos el poema de Él, la obra artesanal de Él, porque Él nos ha dado una nueva forma, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo, porque Él nos ha regenerado y Él nos está moldeando ahora. Dice que debemos, aquí en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, por medio de la palabra de Dios, hermano. Eso lo agregué yo, pero luego dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad, a esto hemos sido llamados ahora a vivir como hombres y mujeres renovados, nuevos hombres, nuevas mujeres, creados según Dios. La obra creativa de Dios, la hechura suya, el poema, la obra artesanal, vos y yo lo somos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y fíjate vos la finalidad, lo que Dios tiene en su mente como propósito suyo al hacernos hechura suya, al recrearnos en Cristo Jesús por medio del nuevo nacimiento. Dice, para buenas obras,
buenas obras. Esto es aquello a lo cual el Señor nos llama. En la carta de Tito dice que Él desea y ha preparado un pueblo celoso de buenas obras. A esto es lo que nos llama el Señor, hermano. Y dice que estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, para que a medida que vamos viviendo nuestra vida, guiados por el Espíritu Santo, esas buenas obras aparezcan, se manifiesten, las hagamos, viviendo bajo la guía y en íntima comunión con el Señor. Porque Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que en nuestra vida se manifieste estas buenas obras que el Señor preparó, las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, estas buenas obras que son el fruto de la salvación en Cristo Jesús. Por eso el apóstol puede decir en la carta a los Filipenses, llenos de frutos de justicia que son para la alabanza de su nombre. Que así podamos alabar el nombre de nuestro Señor a través de las buenas obras que Él preparó en su gracia para que las manifestemos en Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Gracias por conectarte con nosotros. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos.